Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de sus clases en línea. El día de hoy vamos a ver un breve video sobre cómo calcular la composición porcentual. Bueno, ¿qué es la composición porcentual? Esta es una manera de poder saber exactamente qué porcentaje de los elementos de cada compuesto participa en una sustancia química. Como dice aquí, es el porcentaje en peso que corresponde a cada elemento presente en un compuesto. Es decir, si yo tengo al cloruro de sodio que está compuesto por, pues es el NaCl, ¿no? Que está compuesto por sodio y por cloro, en porcentaje qué equivalencia tenemos, ¿no? ¿Quién participa más o quién participa menos? ¿Y eso a qué se debe? A que cada uno de esos elementos pues tiene un peso atómico diferente. Entonces, del 100% de esa sustancia, ¿qué porcentaje hay de cada elemento? Entonces, ¿cómo podemos saber? Pues ya sabemos que el 100% de ese compuesto es correspondiente a su peso molecular. Entonces, como dice aquí, de acuerdo a la ley de la composición definida, la composición porcentual de un compuesto siempre será la misma sin importar la sustancia. Por esto es muy importante conocer la composición porcentual. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de la cantidad de sustancia o la cantidad de moles, la composición porcentual aquí sí nunca cambia. Es decir, si yo tengo 100 kilogramos de sal, exactamente, aunque sean 100 kilogramos, siempre en la composición porcentual va a ser ese tanto por ciento de sodio y ese tanto por ciento de cloro. Entonces, nunca va a cambiar. En cambio, si yo, por ejemplo, tengo esos 100 kilogramos, no va a ser lo mismo en cantidad de moles y obviamente pues la cantidad de sustancia estamos diciendo que son 100 kilogramos y la composición porcentual no va a variar. Entonces, ¿cómo podemos hacer este cálculo? Con la fórmula número 3 que vamos a ver el día de hoy, que es la fórmula para calcular la composición porcentual. ¿Qué datos debemos de tener? Pues es el peso atómico, ¿ok? De cada uno de esos elementos que participan en el compuesto, el número de átomos del compuesto y el peso molecular. Esos son los tres datos que nosotros vamos a obtener para poder hacer el cálculo de la composición porcentual y multiplicado por 100, porque si estamos hablando de porcentaje, pues es el 100%. Entonces, vamos a ver un breve ejemplo. Aquí está, dice, calcula la composición porcentual del ácido sulfúrico y aquí está el compuesto H2SO4. Este es el ácido sulfúrico. Entonces, a mí me dan de problema esta sustancia y quieren que saquemos la composición porcentual. Es decir, qué tanto porcentaje hay de hidrógeno, qué tanto porcentaje hay de azufre y qué tanto porcentaje hay de oxígeno. Entonces, paso número 1 para sacar la composición porcentual es calcular el peso molecular. Igual que en las otras cuentas, por eso es muy importante empezar con el peso molecular. Si ustedes saben calcular el peso molecular, no se les va a dificultar ninguna de las tres fórmulas que miramos anteriormente. Entonces, ¿cómo sacamos el peso molecular? Pues igual como lo hemos hecho en otros videos, tenemos al compuesto y lo empezamos a desbaratar en pedacitos, ¿no? Que viene siendo el hidrógeno. ¿Qué elementos participan? Hidrógeno, azufre y oxígeno. Ahora, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en este compuesto, en esta fórmula? Pues hay 2 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de azufre hay? 1. ¿Por qué? Porque es este mismo que está presente. Y en el caso del oxígeno, ¿ok? ¿Cuántos oxígenos hay en esta fórmula? 4. ¿Ok? Ya tenemos esos datos. Ahora, ¿cuál es el peso atómico del hidrógeno? ¿Cuál es el peso atómico del azufre? ¿Y cuál es el peso atómico del oxígeno? Entonces, vamos a ver aquí en nuestra tabla periódica de Internet. ¿Ok? Tenemos el peso atómico del hidrógeno en mi tabla periódica. En la tabla periódica de ustedes va a cambiar ahí un poquito el número por las decimales. Entonces, tenemos el peso atómico del hidrógeno, ¿ok? Buscamos al azufre, el azufre, ¿ok? Aquí está, 32.06. Y el oxígeno, que es 15.99.
teniendo estos datos, ahora sí, podemos ver. Aquí pues va a variar un poquito porque está redondeado. Entonces, aquí está. Tenemos que el hidrógeno, el peso del hidrógeno, se fijan que varía aquí un poquito por las decimales porque cuando hice estas diapositivas pues tenía otra tabla periódica a la mano, ¿no? Entonces, este es el peso atómico del hidrógeno, el peso atómico del azufre y el peso atómico del oxígeno. Entonces, como tenemos 2 átomos de oxígeno, este es el peso nada más de uno. Entonces, como tenemos 2, hacemos su multiplicación. Luego, del azufre, pues aquí nada más es 1. Y en el caso del oxígeno tenemos 4 oxígenos y este es el peso atómico de 1. Entonces, por eso se tiene que multiplicar. Se hacen estas multiplicaciones, tenemos estos resultados. 2 por 1.007, 1 por 32.064 y 4 por 15.99. Después, ya que tenemos esto, hacemos una sumatoria y obtenemos el peso molecular que es 98.074 gramos. ¿Ok? Este resultado es en gramos. Estos 98.074 gramos equivale al 100% de la sustancia. Ahora sí, ya tenemos el peso molecular. Ahora sí podemos calcular la composición porcentual. Entonces, la fórmula de la composición porcentual, se las vuelvo a recordar, el peso atómico multiplicado por el número de átomos de compuesto dividido entre el peso molecular y ese resultado lo multiplico por 100% para poder obtener el porcentaje. Entonces, aquí como dice paso número 2, pues vamos a sacar la composición porcentual de cada uno de los elementos participantes del sulfato de sodio. Perdón, el ácido sulfúrico. Ay, estoy toda dormida todavía. Entonces, composición porcentual del hidrógeno. Entonces, ponemos la fórmula y aquí nada más está la sustitución. Peso atómico del hidrógeno multiplicado por el número de átomos de compuesto. ¿Por qué? ¿De dónde sale este 2? Aquí está. ¿Ok? El peso atómico del hidrógeno multiplicado por el número de átomos que están participando. ¿Ok? Es 2. Dividido entre el peso molecular que acabamos de calcular, que viene siendo el peso molecular de toda la sustancia. Y ese resultado lo multiplico por 100. Ahora, ¿cómo lo sacamos? Vamos a hacer aquí un ejemplo con la calculadora. Ahí está. Entonces, lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Ok. Aquí está. Entonces, composición porcentual del hidrógeno, 1.007. Multiplicado por el número de átomos que son por 2. Ok. Dividido entre 98.074, que es el peso molecular. ¡Ay! Ok, aquí error para la maestra. 1.007 multiplicado por 2, ok, dividido entre el peso molecular. Ok, aquí está. Ahora sí, lo multiplicamos por 100. Y aquí está el resultado, 2.05%. Si ustedes se fijan, aquí en las diapositivas, tenemos este porcentaje. Y así se hace sucesivamente con la composición porcentual del azufre y la composición porcentual del oxígeno. Se hace la sustitución, peso atómico por el número de átomos que participan, dividido entre el peso molecular, multiplicado por 100. Y aquí tenemos este porcentaje. Peso atómico multiplicado por el número de átomos que participan, ¿ok? Dividido entre el peso molecular multiplicado por 100. Y aquí están estos porcentajes. Si nosotros sumamos ese 2.05%, 32.69, 65.25, tenemos al 100%. Y así es una manera de nosotros comprobar
Si te da un número que no sea, bueno, o más bien ha llegado, casi todos les van a dar 99.99, 99.98, ahí ya estamos sabiendo que sí estamos hablando del 100% de esa sustancia. Si les llega a dar los porcentajes que ustedes obtuvieron un número mayor a 100 o muchísimo menor a 100, significa que algo hicieron mal. Entonces es una manera de nosotros comprobar si nosotros sumamos el resultado final y si les da el número ha llegado al 100%, que podría ser 99 puntos y decimales, o el 100% como tal, significa que hicieron bien esta cuenta de la composición porcentual. Y con eso, aquí está, sumamos todos los porcentajes, obtenemos el 100%. Y con eso, pues van a poder hacer su tarea que viene siendo para la otra semana, para el sábado 4 de abril. Aquí está, calcular la composición porcentual del ácido yódico, de la acetona, del bromuro de zinc y del ácido cianhídrico. ¿Ok? Van a hacer con estas fórmulas de aquí, van a poder obtener la tarea. Entonces, si tienen alguna duda entre la semana, ya saben que me pueden consultar a través de nuestro grupo de WhatsApp o a través de la plataforma. Nos vemos en la próxima sesión.